Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de webinars. Arrancamos 2025 con energía. Nuestro compañero, el doctor y catedrático don Ignacio Aguadez, va a iniciar esta presentación. Así que adelante. Gracias, Paula. Gracias también a Patricia, que van a organizar este ciclo de conferencias junto con Matías Denis de Paraguay y Lupita Rojas de México. Van a ser los cuatro coordinadores de este ciclo de videoconferencias, que van a ser en un total de 10, de 10 durante todo este año 2025. Y bueno, un placer de saludar a aquellos que ya nos conocemos. Está también aquí conmigo acompañándome Joan Ferrés, que es vicepresidente de la red, una magnífica autoridad, y mucha gente que os estoy viendo en la pantalla, que nos conocemos hace muchos años en esta apasionante aventura de la educomunicación. Yo creo que vamos a tener un plantel de lujo durante todo este ciclo, con 10 ponentes magistrales de España: Charo, Mónica Fantín de Brasil, Tomás Durán y Johan Ortiz de Colombia, Víctor González de Chile, Gabriela Tadeo de Italia, Ana García Montero de Paraguay, perdón, de Uruguay, Marco López y Jorge Cruz de Ecuador, Aldo Romero de Honduras, Gabriela Tadeo de Italia, creo que lo dije ya, Luis Fallas y Patricia Méndez de Costa Rica y Susana de Andrés de España. Con esto va a ser un ciclo, creo que súper completo, que nos van a dar visiones muy distintas, pero todas confluyentes en esta apasionante tarea de comunicar a los demás. Yo creo que todos somos conscientes que vivimos en un mundo muy complejo, muy difícil de entender. Quizás nunca la humanidad se ha enfrentado a retos tan globales y tan profundos como tan difíciles de atajar e incluso de comprender, ¿no? Tanto la política como el clima, como las guerras. Es decir, vivimos en un mundo difícil de entender. Yo creo que la educomunicación hace un aporte interesante, por supuesto limitado, por supuesto muy incipiente, de poder entender esta complejidad del mundo y sobre todo ofrecer una estrategia, diríamos, positiva de cambio, ¿eh? Ante la desinformación, los bulos, es necesario que la gente estemos formada en este factor tan importante en nuestras vidas como es el factor comunicativo, ¿eh? Decimos que hoy día en el celular, en el móvil, en el teléfono, llevamos casi toda nuestra existencia a cuestas y se nota cuando lo perdemos, ¿no? Cuando nos quedamos sin batería, simplemente ese acto tan simple, ¿no? Y esto hace pues que nuestro papel sea muy relevante. No somos investigadores cualquiera, ¿eh? La red AlfaMed es una red de investigadores, no de profesores, de investigadores, tanto de los que están iniciándose. Para eso tenemos AlfaMed Joven, una red fantástica. De hecho, tanto Lupita como Matías, que coordinan este ciclo junto con Patricia y Paula, son de la red AlfaMed Joven, presidente y vicepresidente. Ya lo estuvo antes Iván Sánchez, que está por ahí, y otras personas que me acompañan en la sala. Y bueno, pues decíamos que tanto investigadores incipientes como investigadores senior, como Joan Ferrés, como Alfonso Gutiérrez y como mucha gente que estoy viendo, no quiero citar nombres para no dejar nunca a nadie fuera, llevamos mucho tiempo trabajando. Yo creo que Joan es una experiencia, por eso es vicepresidente de esta red, dilatada en el tiempo, con libros que ya en los años 90 eran bestseller. ¿Eh? Recuerdo su libro sobre televisión y educación, que para mí me sirvió mucho en el momento de hacer mi tesis doctoral y que son elementos. Tenemos gente dentro de la red impresionante, como los tres educomunicadores de honor, que le hemos dado el premio en Costa Rica, en San José, el pasado mes de octubre. Guillermo Orozco, un experto máximo en audiencia desde México, Ismar de Oliveira desde Brasil. eh, Toda esta gente representa un bagaje importantísimo, pero sobre todo yo creo que la educomunicación no es una ciencia del pasado, es una ciencia con futuro, no del futuro, sino con futuro. Sobre todo porque hay unas tremendas necesidades sociales. Y los investigadores en ciencias sociales nos tenemos que dedicar justamente a atender a los problemas de la población. ¿Eh? Todos somos conscientes de la importancia y de los riesgos que tiene hoy un mal uso de los medios, que penetran en los hogares hasta en los propios cuartos y habitaciones para vivir. La gente duerme con el celular, con el teléfono debajo de la almohada. Y eso es sintomático de la importancia que tiene esto. Pero yo no quiero robar ni un minuto a la colega que me sigue, que también es una gran autoridad, Charo Sádava, y que me encantaría presentar, pero que por protocolo corresponde a la
presentadora Paula René a hacer esa labor. Bueno, muchas gracias por estar en este ciclo. Nos vamos a ver una horita cada mes, ¿eh? Yo creo que va a ser una ocasión fantástica desde casa, desde el trabajo, desde la universidad, desde la selva, porque hay gente que me decía, no, es que no sé si voy a tener conexión porque estoy en la selva. Estamos apuntados más de 300 personas, estamos ahora mismo casi 100 ya, pero son más de 300 personas las que están apuntadas a este ciclo. Y bueno, pues un placer de que estéis aquí, que compartáis, que reflexionemos y que aprendamos todos juntos para hacer una sociedad y un mundo mejor. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Guadez, a todos y a todas que estáis aquí hoy conectados para escuchar a nuestra compañera, a Charo Sábada. Ella es catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de España, y bueno, es por todos conocido una gran referente, ¿verdad?, en la investigación también sobre el impacto digital tecnológico en niños y adolescentes. Actualmente forma parte del equipo de investigación del Observatorio Ibérico de Lucha contra la Desinformación, que está promovido por la Unión Europea, Iberifier. Y en este proyecto, pues, se encarga de la coordinación de actividades de investigación sobre alfabetización mediática. Durante los últimos 20 años he investigado en relación a los efectos de niños, niñas y adolescentes con tecnología digital. Así que hoy tenemos el privilegio de escucharla con alfabetización mediática en la lucha contra la desinformación, tendencias y estrategias en la Unión Europea. Bienvenida, Charo, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, Ignacio, Patricia también por todo el soporte para que podamos estar aquí juntos esta tarde, estos próximos minutos que tenemos por delante. Y de verdad que es para mí un enorme placer participar, formar parte de esta iniciativa promovida un año más, ¿no? De manera consistente, como se hacen las cosas buenas, ¿no? ¿No? Para congregar una hora al mes, ¿no? A muchas personas, ¿no? Interesadas, que investigan, que trabajan en el ámbito de la educomunicación y de la alfabetización mediática. Eh, Como decía Paula ahora mismo en mi presentación, aunque en las 2 décadas, 25 años que llevo investigando, he trabajado en la relación de tecnología con, sobre todo, niños, niñas y adolescentes, también jóvenes adultos, desde distintas perspectivas. En los últimos años sí que he hecho un especial énfasis en la alfabetización mediática como parte de la estrategia de lucha contra la desinformación. Y esto tiene que ver, y ahora permitidme que voy a compartir la presentación, esto tiene que ver, como también se mencionaba, con que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, a la que pertenezco como profesora, como docente, lidera este Observatorio Ibérico contra la Desinformación, que, como explicaré más adelante cuando hable de las estrategias de la Unión Europea, forma parte es uno de los elementos de la estrategia de lucha de la Unión Europea contra la desinformación. Entonces, de alguna manera es una iniciativa donde con una mirada europea, pero con un trabajo local, ¿no? En un ámbito nacional. Trabajamos de distintas maneras, con distintos objetivos para aunar esfuerzos en la lucha contra la desinformación. En cualquier caso, pensaba, ¿no?, que cuando hablamos de la desinformación, que es algo que tristemente forma parte, ¿no?, del acervo popular cada vez con más frecuencia, ¿no?, y estamos preocupados y se han hecho múltiples estudios sobre cómo de preocupada está la gente por este asunto y la realidad es que aparece en los rankings, además a todos los niveles nacionales e internacionales, como una de las preocupaciones, ¿no?, que tiene la ciudadanía, y además no exclusivamente en el ámbito, quizá podríamos decir, político o económico, ¿no?, lo que puede pasar cuando la desinformación, por ejemplo, afecta a los procesos electorales, de los que hablaré un poquito más adelante, sino que también la desinformación afecta o tiene que ver con cuestiones, con temas que quizás pueden parecer temas más suaves, ¿no? No son esa política, no son las elecciones, pero son temas que, vistos con la óptica del desinformador, pueden ser
pueden tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, pensad o piensen, ¿no?, en el tema de salud. Un tema de salud cuando está dirigido a un público muy amplio, particularmente a públicos que por su edad, por su vulnerabilidad personal, están expuestos a circunstancias ¿no?, donde pueden sufrir riesgos, o porque están solos o porque no tienen los recursos suficientes para hacer frente. Determinados discursos pueden preocuparles, generarles ansiedad, miedo y acabar teniendo incluso una incidencia en su salud física, ¿no? Por lo tanto, la desinformación no es solo aquella que afecta a las cuestiones políticas y los bulos o las mentiras sobre lo que está pasando en el ámbito político, sino que afecta en realidad a toda la vida social, ¿no? ¿Y por qué hablamos de desinformación o por qué es tan importante la desinformación en este contexto? La desinformación no es nueva, no es nueva. La desinformación es uno de los desórdenes informativos, ¿no? El fenómeno de la información, como cualquier otro fenómeno humano, ¿no?, tiene unas virtualidades, unas dimensiones y también tiene unos malos usos, ¿no?, provocados o no provocados, que generan esto que se ha dado en llamar los desórdenes informativos. Y dentro de esos desórdenes informativos emerge la desinformación. Luego volveré a esto con un poquito más de detalle, ¿no? Pero ¿por qué esto es tan relevante? Porque vivimos en un contexto, como decía Ignacio, el doctor Aguadeta al inicio, rico en contenido, ¿no?, donde esa disponibilidad constante, ¿no?, de los dispositivos que nos permiten no solo acceder, sino también crear y compartir las cosas que vemos en las redes, hace que se multipliquen los inputs a los que estamos expuestos, y que a veces sea incluso difícil, incluso para una persona acostumbrada, a una persona que tenga la capacidad crítica suficiente, ¿no?, para juzgar si algo que está viendo es falso, es verdadero, no, pero a veces el bombardeo es de tal intensidad que resulta complicado, ¿no? Y este es el contexto en el que vivimos, en el que viven muchas personas en las sociedades de las que procedemos, quizá particularmente en el ámbito, en el caso de las personas más jóvenes, pero no solo, ¿no? Probablemente cualquier persona que tenga un teléfono inteligente o que utilice las redes sociales de una manera habitual se encuentra con este fenómeno. Junto con esto, ¿no?, con esta realidad que, por así decir, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no?, y hay también otros elementos más culturales, sociológicos, que hacen que la desinformación, sin ser un fenómeno novedoso, haya adquirido una mayor relevancia en los últimos años, ¿no? Esto tiene mucho que ver por supuesto, con una sociedad relativista, donde se pone en tela de juicio incluso el propio concepto de verdad, pero incluso más allá de eso, ¿no? O sea, la idea, ¿no?, de hace unos años, ¿no?, si probablemente recuerdan, ¿no?, en el año 2016 el diccionario Oxford declaró palabra del año posverdad, ¿no? O sea, ya no es la posverdad, que tenía sus propias connotaciones, fundamentalmente que la verdad no se ceñía tanto a cuestiones objetivas como a emociones o posibles interpretaciones subjetivas que pudieran hacer los distintos usuarios, ¿no? Una de los motores que generó que la posverdad fuera la palabra del año en el 2016 tenía que ver con la anterior presidencia del todavía presidente electo, nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no?, donde probablemente muchos recuerden esa famosa expresión de los hechos alternativos, ¿no?, como argumento para justificar si en su toma de posesión había más o menos personas que en la toma de posesión del presidente Obama, ¿no? Es decir, que el hecho de que yo considere que eso, ¿no?, que subjetivamente me parezca que había más personas, independientemente de lo que muestren los hechos, ¿no?, las fotografías en ese caso, era suficiente para decir que estaba en lo cierto, ¿no? Entonces, vivimos en un contexto donde la verdad, más allá de que desde un punto de vista, ¿no?, del relativismo imperante tengamos nuestras dudas de que exista algo que podamos llamar la verdad, está discutida y está infiltrada por muchas cuestiones hipersubjetivas, ¿no?, de una enorme subjetividad. Y eso hace mucho más difícil que esta discusión sobre la verdad. Entonces, junto con esto, ¿no?, un poco más
claro, ¿qué es lo que ha cambiado para que la desinformación, que repito, ha existido siempre, ¿no? Es parte ¿no? Cuando se habla de los desórdenes informativos, se suele hablar de tres tipos de desórdenes informativos, de una manera clásica, lo que se conoce como en inglés misinformation, lo que se conoce como disinformation y lo que se conoce como malformation, ¿no? La misinformation hace referencia a los errores, ¿no? Hay errores habituales. Una redactora está tecleando una noticia y en lugar de decir que ha habido 4 muertos en un accidente, dice que ha habido 400 muertos en un accidente, ¿no? Esa noticia se difunde y seguro que hay alguien que coge esa noticia y lo convierte en parte de una campaña contra el gobierno local que no está poniendo los medios para que en esa carretera no haya accidentes de esa magnitud, ¿no? Pero eso no se debe a un fallo intencionado, sino que había pues un error, ¿no? de tecleo o de lo que sea, errores, ¿no? Eso es un desorden informativo. La malformation hace referencia a esa información que tiene contenidos que son verídicos, ciertos, pero que se sacan de contexto. Y al sacarlos de contexto y ponerlos en otro contexto, dejan de ser ciertos, ¿no? Y podemos poner las declaraciones de un político al hilo de este accidente que acabo de mencionar, ¿no? Diciendo que efectivamente ellos no querían invertir y no sé qué, pero en realidad y esas declaraciones las ha podido hacer, o sea, efectivamente ha podido hacer esas declaraciones, pero al hilo no de ese accidente o de esa carretera, sino de, yo qué sé, de una fábrica a las afueras de una ciudad, ¿no? Entonces, sacar de contexto una información, ponerla en otro contexto, es otra manera de manipular. Aquí ya hay una intención, ¿no? Hay una intención de manipular el contenido, la información en este caso, pero con piezas que son ciertas. La desinformación es aquel desorden informativo que se refiere a ese contenido que se genera exclusivamente con la intención de engañar, ¿no? De mentir. Y por eso cuando hablamos de desinformación, hablamos sobre todo de mentiras y bulos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado con las mentiras y los bulos que son tan viejos como la humanidad en el siglo XXI? ¿No? Por un lado, esa digitalización que tiene un alcance, ¿no? que genera que esos contenidos tengan un enorme alcance y un potencial impacto también muy grande. También ha cambiado que aparecen actores especializados e interesados, ¿no? y organizados y financiados para crear y promover este tipo de contenidos desinformativos. Y luego también ha cambiado, dentro de ese potencial impacto que puede tener la desinformación, el impacto que puede tener y que de hecho está teniendo en la confianza de las sociedades, ¿no? En la desinformación siempre se suele decir en los ámbitos de trabajo de desinformación que el principal objetivo de la desinformación es erosionar la confianza, ¿no? Porque una sociedad que no confía en sus instituciones, en sus medios de comunicación, en sus políticos, en sus expertos, y que acaba no confiando en mis colegas, en mis amigos, en mi familia, es una sociedad que tiene menos recursos para hacer frente a una amenaza, ¿no? Entonces, a veces lo que se busca es generar eso, ¿no? Que no nos fiemos de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay otra cosa con los fenómenos desinformativos que me parece que es importante. Son la teoría del framing que se estudia en comunicación, es la teoría de enmarcar un concepto, ¿no? Este concepto se hizo famoso también, lo hizo famoso Donald Trump durante su anterior presidencia, que constantemente se refería a fake news, fake media, fake journalists, o sea, hacía todo el rato referencia, ¿no? de una manera peyorativa y constante, ¿no? Y ha quedado en el vocabulario común, ¿no? Hablar del problema de las fake news, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la teoría del marcado, del framing, este es un marco muy peligroso, porque cuando entramos al concepto de noticias falsas, de fake news, estamos enmarcando el fenómeno como un fenómeno propio y limitado al ámbito de los medios de comunicación. Quien tiene un problema con las fake news son los medios de comunicación, que engañan a quienes les cuelan noticias falsas, a quienes... Por lo tanto, lo que puedo hacer yo para no ser engañado es no consumir medios de comunicación, porque me pueden estar dando noticias falsas, ¿no?
Y mientras tanto, lo que hago es consumo otro tipo de contenidos, habitualmente en las redes sociales, donde con gran seguridad la probabilidad de encontrarme esos contenidos que son bulos y mentiras es muchísimo mayor. Es más, probablemente el lugar más seguro para no encontrarme contenidos falsos o bulos o mentiras, y si a alguien se le ha colado lo desmiente con una enorme rapidez, es precisamente el ámbito de los medios de comunicación. En el caso español, recuerdo, ¿no?, en este último trimestre, por 2 veces, ¿no?, a la Agencia Nacional de Noticias en España, AEFE, le han colado un bulo. ¿No? Le han colado un bulo sobre la muerte de un escritor famoso, Fernando Aramburu en este caso, ¿no?, que la agencia difundió, ¿no? Inmediatamente desmintió. Por eso digo que, o sea, que ¿pueden a un medio de comunicación engañarle? ¿Puede un medio de comunicación querer difundir un engaño? Puede, no están libres de eso, ¿no? Pero en general, utilizar el término de noticias falsas o de fake news sitúa un marco en el problema de la desinformación, que es un marco muy peligroso y muy nocivo también en cualquier estrategia de lucha contra la desinformación. Entonces, decía, ¿no?, que en este escenario de desinformación aparecen 3 actores o interactúan 3 actores. O tres protagonistas, ¿no? El primero son los actores específicos de la desinformación, que son aquellos que crean y difunden la desinformación. Aquí sabemos que hay en determinados países, muchos de ellos además lo reconocen de una manera abierta, estoy pensando en Rusia, ¿no? O sea, países que tienen granjas que se dedican a crear deepfakes, a crear noticias, contenidos falsos, y luego a alimentar el algoritmo de las redes sociales para que esos contenidos falsos corran más rápido, ¿no? Y por lo tanto tenemos esos actores que son, por así decir, especialistas en la desinformación, en crearla y difundirla. Eh, estos, y esta es una realidad. Este es uno de los protagonistas de este tablero de juego, ¿no? El siguiente protagonista en el tablero de juego de la desinformación son las plataformas, ¿no? Tenemos unas plataformas, redes sociales, ¿no? Básicamente Meta por un lado, Google por otro, Elon Musk con X por otro, ¿no? Y bueno, y ahora TikTok, a ver qué pasa en Estados Unidos con TikTok dentro de un par de días. Las plataformas que hasta el momento del COVID, probablemente esté en la cabeza de todos, su defensa respecto a la desinformación siempre había sido: nosotros solo vehiculamos mensajes de los usuarios, que son los únicos responsables del contenido que se difunde, y por lo tanto nosotros haríamos mal poniendo ningún tipo de reservas, o sea, estaríamos censurando, introduciendo algo que a todos nos horroriza a priori, que es la censura, si estuviéramos cualificando determinados contenidos. Cuando llega el COVID, las plataformas asumen la responsabilidad que tienen, sobre todo en el ámbito de la salud, y probablemente recuerden cómo comenzaron a etiquetar determinados contenidos que circulaban por las redes en esos meses, que animaban a la gente a tomar lejía para matar el COVID o cosas, ¿no?, del mismo calibre, y aparecieron esas primeras notas, ¿no?, que decían: es posible que este contenido sea un contenido falso, ¿no? Es decir, comienzan a asumir su responsabilidad. En el caso de Europa, la Digital Service Act, que entró en vigor hace unos años, hace unos poquitos años, obliga a los operadores, a las plataformas, a hacer esta monitorización. En la cabeza de muchos o de todos, probablemente de todas, la declaración de Mark Zuckerberg hace unos días, ¿no?, donde ya ha anunciado que va a dejar de contar con verificadores externos en sus plataformas para verificar los contenidos. En cualquier caso, el límite que se marcan es el límite de la ley. Ellos cumplirán la ley, pero no van a hacer más que la ley, ¿no? Entonces, bueno, en Europa ahora mismo hay una enorme preocupación sobre qué va a implicar esto, ¿no? Si las plataformas de alguna manera se van a lavar las manos, pero luego diré algo más sobre esto. Pero las plataformas son otro de los actores, ¿no?, porque son los que vehiculan la desinformación, y además el algoritmo favorece aquellos contenidos que se hacen virales, y esos contenidos que se hacen virales no siempre
son contenidos ciertos, ¿no? Y en último término está la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que tiene aparentemente un papel solo pasivo, ¿no? De recibir y de sufrir la desinformación, pero la ciudadanía también lo que hace es compartir la desinformación, ¿no? Le da like, lo comparte con un amigo, con una amiga, con la familia, en un grupo de WhatsApp. Y por lo tanto, lo que podemos pensar, ¿no? Desde el punto de vista de estos tres actores es que cada uno de estos tres actores o cada uno de estos tres protagonistas requiere un tipo de enfoque, ¿no? ¿Cómo ponemos coto, cómo ponemos freno a lo que están haciendo los generadores de desinformación? Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, leyes más duras, ¿no? Necesitamos un tipo de herramientas concretas. Para las plataformas, legislación, que es lo que se está haciendo. Para la ciudadanía, alfabetización mediática, educomunicación. Esa es una de las maneras, no la única, pero sí una de las maneras de contribuir a que la ciudadanía no sea solo ese usuario pasivo, sino al revés, que tenga también la capacidad de defenderse y de participar activamente y de manera positiva en este contexto. Bueno, esto ya lo he dicho antes cuando hablaba de los desórdenes desinformativos. Y decía, ¿no? Cómo la desinformación en esencia lo que busca, lo que pretende, lo que persigue y lo que consigue es erosionar la confianza de la ciudadanía, ¿no? ¿En qué? En todo, ¿no? Empezamos con la confianza en instituciones, no nos fiamos de los gobiernos, no nos fiamos de los expertos, no nos fiamos de los partidos políticos, no nos fiamos de los sindicatos, no nos fiamos de la iglesia, no nos fiamos de las universidades, no nos fiamos de los medios de comunicación, ¿no? Y al final, ¿no? Algunos estudios que hemos hecho con adolescentes nos dicen, ¿no? Los que más desinforman son las personas mayores en los grupos de WhatsApp familiares, ¿no? Que son los que comparten las noticias, ¿no? Que no han chequeado. Claro, este tipo de mensajes, o sea, de ideas, lo que acaban transmitiendo es esa sensación de que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Porque tu primo de no sé dónde te acaba de enviar algo que él ha recibido y te lo crees porque es tu primo el que te ha enviado el mensaje, ¿no? Y resulta que era falso, ¿no? Entonces, eso una vez no pasa nada, te ríes, tienes algo de lo que hablar con tu primo la próxima vez que te encuentres, pero si eso sucede con una cierta frecuencia, acabas pensando que no te puedes fiar de nadie y eso es muy peligroso en una sociedad democrática, donde la confianza es el hilo que teje la cohesión social, ¿no? Y si no nos fiamos de unos de otros, y por supuesto de las instituciones que nos representan, pues tenemos un mal futuro por delante, ¿no? En este escenario, las redes sociales, ¿no? Como ya hemos dicho, esas plataformas, ¿no? de redes sociales, tienen un papel esencial, ¿no? Primero porque las redes sociales facilitan, generan la viralidad de esos contenidos que cuando son desinformativos pueden tener efectos muy peligrosos. Erosionan también la confianza en la fuente, ¿no? Y luego existe este efecto psicológico de sobreconfianza, ¿no? De a mí no me pasa, ¿no? Les pasa a otros, a mí no me pasa, ¿no? El nobody fools me, ¿no? A mí nadie me engaña, ¿no? A los demás les pueden engañar, a mí nadie me engaña. Hace un par de años hicimos un estudio para UTECA, para la Unión de las Televisiones Comerciales en España, un estudio de desinformación, y esto quedaba gráficamente demostrado en una pregunta, dos preguntas. Hacíamos una primera pregunta a los encuestados mayores de edad en España, muestra representativa. Les decíamos, ¿en qué porcentaje crees que la gente que te rodea, tus conocidos, tus iguales, son susceptibles de creerse una mentira o un bulo? 93%. Segunda pregunta, ¿en qué posibilidad hay de que tú seas engañado? 42%. O sea, menos de la mitad consideramos, a los demás les pueden engañar, a mí nadie me va a engañar. Y ese sesgo psicológico probablemente no, es peligroso también, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este problema. Además de las redes sociales, el avance de la tecnología y en particular la inteligencia artificial, pues provee a esos generadores de desinformación de herramientas mucho más potentes y sofisticadas que les permite desarrollar piezas que
probablemente si han tenido la oportunidad de ver, se han podido quedar con la boca abierta, ¿no? O sea, hay cosas que es evidente que es falso, ¿no? Como poder ver a la Mona Lisa hablando, ¿no? Pues es evidente que es falso, pero claro, si a ti te ponen la imagen de un famoso, una celebrity o una política, ¿no? Diciendo algo que te puede sonar a una barbaridad, pero es que realmente es ella o es él, claro, la capacidad de detectar si ese vídeo es cierto o es un deepfake, ¿no? Es un ultra falso, lo que se conoce como ultra falso en castellano, ¿no? Claro, la tecnología ya lo permite, ¿no? Y como dice un experto un catedrático de inteligencia artificial de la Universidad Autónoma de Madrid con el que trabajamos en el proyecto, dice, la inteligencia artificial que conocemos hoy es la peor de las que conoceremos, ¿no? Es decir, que esto solo va a mejorar su capacidad, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de esto. Junto con esto, también la tecnología avanza, ¿no? En ese ajuste fino de ese algoritmo que no deja de ser una caja negra, ¿no? De la que nadie sabe exactamente cuál es la programación, a qué es lo que se da peso, por qué se muestran determinados contenidos y no otros, ¿no? Eso es el algoritmo. ¿Por qué yo veo esto? ¿No? Y esto es una cuestión de programación, pero detrás de la programación en muchos casos hay ideología, ¿no? O hay intereses. Y eso también es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Eh, y digo algo sobre los sesgos cognitivos. Estoy intentando situar la magnitud del problema para luego entender cuál es la estrategia que la Unión Europea ha planteado para defenderse de esta situación, ¿no? Y la última pata en esta exposición sobre la magnitud del problema tiene que ver con algo que mencionaba ahora mismo, que son los sesgos cognitivos, ¿no? Aquí probablemente hay gente que sabe de esto muchísimo más que yo, ¿no? Pero el sesgo cognitivo es o se apoya en esa predisposición psicológica que nos lleva a llegar a ciertas conclusiones tomando un atajo mental, ¿no? Es una cuestión de supervivencia, no podemos dedicar a todas las decisiones de nuestro día a día el 100% de nuestra capacidad porque nos moriríamos, ¿no? Y entonces tenemos que decidir a qué decisiones dedicamos menos recursos, ¿no? Entonces hay decisiones de carácter psicológico que nuestro cerebro, por determinadas circunstancias culturales, sobre todo culturales y sociales, decide de una manera automática, si no la cuestionamos, decide completar los huecos, ¿no? Y tomar una determinada posición. Eso es lo que se conoce como un sesgo cognitivo, ¿no? Hay muchos sesgos cognitivos, ¿no? Que se estudian en el ámbito de la psicología, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar alguno, ¿no? De los que nos podemos... Hay el efecto, por ejemplo, que utilizan los horóscopos, ¿no? Que es lo que se conoce como el efecto Forer, ¿no? Que es aquel en el que nos sentimos identificados con descripciones ambiguas. No sé si alguien de quienes me escucha ha utilizado una aplicación como Réplica, ¿no? Que es esa aplicación que te permite generar un amigo virtual, ¿no? Una persona que te puede asesorar y conocer, ¿no? Y que te puede dar consejos ante situaciones profesionales o personales. Bien, la experiencia que tienen las personas que utilizan Réplica es que cuando comienzan a usar la aplicación y le dan las primeras informaciones, Réplica te devuelve una primera evaluación personal y te dice, ya veo que eres una persona y te da una serie de características. Y habitualmente la gente se asusta porque piensa, ostras, es que me conoce perfectamente, ¿no? Lo que está haciendo la aplicación es darnos un conjunto de ambigüedades con las que tendemos a sentirnos identificados. Eres una persona que intenta ser empática, que a veces lucha por intentar poner orden en una vida que se siente comprometida con lo que hace, pero que, ¿no? Entonces, ese es el efecto, ¿no? Con el que juegan también los horóscopos entonces, estos son algunos de los sesgos psicológicos. Hay muchísimos más. Hay otro que es muy importante en el ámbito de la desinformación, que es el efecto anclaje o el efecto ancla, ¿no? Y es que habitualmente la primera noticia, la primera información que recibimos sobre cualquier cosa, un fenómeno, una realidad, tiende a anclarse en nuestro cerebro como la referencia y cualquier otra información que recibamos la vamos a contrastar con esa primera información que tenemos sobre ese fenómeno. Y vamos a intentar, o sea, vamos a intentar preservar la primera y va a ser mucho más difícil convencernos de lo contrario, ¿no? Por eso a veces la desinformación tiene este efecto negativo, ¿no? De anclar en la cabeza de la gente, por ejemplo, que las vacunas contra la COVID-19 te metían un chip,
¿no? Eso es lo primero que la gente supo sobre las vacunas, y luego los esfuerzos para explicarle a la gente que no, o sea, es muy difícil porque te tengo que desconvencer de algo que ya ocupa un lugar en tu cabeza. Y luego, como repito, como he dicho, no quiero extenderme en esto, pero sí que la dimensión psicológica es particularmente relevante en el ámbito de la desinformación, ¿no? Muy, muy, muy relevante. Y no podemos afrontar ningún esfuerzo contra la desinformación sin tener en cuenta estos elementos. Entonces, ante esta realidad, ¿no? De una realidad que está presente en el día a día, que es evidente que plantea un reto para las sociedades democráticas, ¿no? Piensen lo que ha pasado en Rumanía hace unas pocas semanas, ¿no? En Rumanía, las últimas elecciones se han declarado inválidas porque se ha considerado que ha habido unas injerencias externas que pretendían modificar el resultado de esas elecciones, ¿no? Con esfuerzos desinformativos, y han llevado a declarar inválidas unas elecciones realizadas, ¿no? Estamos hablando de cosas que están pasando y que son ciertas, ¿no? O sea, la desinformación está aquí. En las redes sociales se encuentra un caldo de cultivo apropiado para crecer y desarrollarse. Y ante esta realidad, lo que presento ahora, ¿no? Y con esto es qué hace la Unión Europea, ¿no? Para defenderse, en este caso, contra la desinformación. La Unión Europea en el año 2018, viendo lo que estaba pasando, el año 2018, antes del 2018 habían pasado varias cosas en el mundo. La primera de ellas, la primera quizá no cronológicamente, pero una de las más importantes, la victoria del presidente Trump en las elecciones del 2016, el Brexit en Reino Unido, el referéndum por la paz en Colombia. Había habido varios intentos de manipular resultados de elecciones democráticas con esfuerzos desinformativos. Y también el incremento de los populismos en algunas sociedades. Todo eso hizo que la Comisión Europea, la Unión Europea, se manifestara particularmente preocupada por el auge de la desinformación, y en el diciembre del 2018 presenta un plan de acción contra la desinformación. Este plan de acción contra la desinformación se basa en 4 pilares. El primer pilar es que se considera que la Unión Europea tiene que mejorar su capacidad como unión, ¿no? Como unión de países, para detectar, analizar e identificar, señalar a los contenidos desinformativos. Además, se considera que esos esfuerzos deben ser coordinados, ¿no? O sea, que ese es un esfuerzo que debe ser coordinado. Otro pilar de este plan de acción es que hay que contar con el sector privado, y no solo invitándoles a participar, sino movilizándolos. Y por último, ¿no? Y aquí es donde nos vamos acercando a lo que creo que a todos nos une, a todos los presentes nos une aquí, considera uno de los pilares de este plan de acción la necesidad de concienciar y mejorar la resiliencia social ante el fenómeno desinformativo. Respecto al primero de los pilares, entonces estos pilares se concretan en 10 acciones. El primero de los pilares, que consiste, recuerdo, ¿no? En detectar, analizar y señalar la desinformación, básicamente se concreta en más recursos. Necesitamos más recursos porque esto requiere más manos, ¿no? Más tecnología, más personas. Y especialmente en algunas áreas, ¿no? Que son más susceptibles a este tipo de fenómenos. Sobre todo, para la Unión Europea, una de las grandes preocupaciones es la soberanía, preservar la soberanía de los Estados miembros, y también los sistemas democráticos, ¿no? Este es el principal reto que está en sus manos, ¿no? Y por eso hay algunas zonas donde eso les preocupa de manera especial, ¿no? Respecto a los esfuerzos coordinados, se ponen en marcha 3 acciones concretas. La primera es la creación de un sistema de alerta rápida. Esto afecta de manera exclusiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros, también a la Interpol y a todos, ¿no? Y entonces existe un sistema que monitoriza aquellos, no monitoriza a un influencer que está diciendo que, no sé,
que si bebes determinada bebida te vas a curar del cáncer. No, este no es el objeto de esta línea, ¿no? Aquí lo que están monitorizando son aquellos esfuerzos desinformativos que buscan desestabilizar el sistema democrático. Por lo tanto, son muchas cosas que no llegamos a ver, no llegamos a percibir como usuarios finales, y que quedan en archivos policiales o de fuerzas de ciberseguridad, que se eliminan, ¿no? Y que en este caso además esos sistemas de alerta rápida permiten obtener las órdenes judiciales necesarias para que las plataformas remuevan ese contenido sobre la marcha, ¿no? También se crea una unidad de trabajo centrada especialmente en proteger los procesos electorales. Desde el punto de vista desinformativo se sabe que las 48 horas antes de una elección, de cualquier elección, es el momento más crítico ¿no? Porque es el momento en el que todo el mundo baja la guardia, en el que los indecisos están más indecisos porque no saben a quién van a votar el domingo, y entonces ahí es donde y la capacidad de reacción está más limitada porque son 48 horas. Entonces ahí es donde suelen atacar los desinformadores, que tienen como objetivo desestabilizar procesos electorales. Y la quinta acción en en este esfuerzo coordinado tiene que ver con una mayor comunicación entre todos los agentes implicados aquí, ¿no? Respecto a en lo que respecta a implicar al sector privado y a movilizarlo, la acción concreta que se lanza aquí es el código de buenas prácticas. Se establece un código de buenas prácticas que tiene 44 compromisos que asumen las plataformas, las empresas tecnológicas, los medios de comunicación, ¿no? Quien quiere, esto es una libre adscripción. Para algunos es obligatorio, como para las plataformas, para otros es más una manifestación de buena voluntad. Entonces, tú te comprometes a una serie de cosas, ¿no? Que pueden estar agrupadas en estas categorías, ¿no? A conseguir que la desinformación no genere beneficios económicos para nadie, ¿no? O sea, que YouTube no pague esos vídeos que se han hecho virales y que además son vídeos desinformativos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo desmonetizamos la desinformación? La transparencia de la publicidad política, esto quizá con la idea de la campaña del Brexit en mente es más fácil de entender. Asegurar la integridad de los servicios, empoderar a los usuarios, empoderar a los investigadores, dar información a los investigadores, acceso a materiales para que puedan investigar, también a los chequeadores, a los fact-checkers, y todo esto se concreta en que las plataformas tienen que ejercer una moderación determinada en sus espacios, y también que van a ser sometidas a una monitorización. El último pilar, y ya llego a la parte final, tiene que ver con la creación de conciencia y incrementar la resiliencia de la sociedad. Y aquí aparecen estas 4 acciones concretas. La primera es que la Unión Europea espera, ¿no?, promover campañas específicas sobre los efectos negativos de la desinformación a todos los niveles, a nivel europeo, y también espera que los Estados miembros puedan desarrollar sus propias campañas. Dentro de esos estados, esas campañas a veces las ha hecho un medio de comunicación, un grupo de medios de comunicación o, como veremos a continuación, los observatorios que forman parte de esta estrategia, ¿no?, de lucha contra la desinformación. También en esta acción se incluyen en formato positivo los esfuerzos a favor del periodismo de calidad, ¿no? La acción 8 tiene que ver con la creación de grupos, de equipos interdisciplinares de investigadores y fact-checkers. Y aquí es donde se inserta la red de observatorios de la que hablaré a continuación, y que es el observatorio que dirigimos nosotros desde la Universidad de Navarra. Entonces, la Unión Europea crea una serie de observatorios que cubren todo el territorio europeo y que tienen como, entre otras cosas, como objeto generar concienciación y resiliencia social respecto a la desinformación. La otra acción tiene que ver con reforzar una iniciativa que ya existía, que es la Media Literacy Week, ¿no?, conocida para muchos de los aquí presentes, ¿no?, y darle también este tono contra la desinformación, y una línea muy específica, de nuevo, que tenía como ámbito de acción las elecciones europeas. Entonces, en este escenario, ¿no?, una de las iniciativas específicas que crea este plan de acción de lucha contra la desinformación es
European Digital Media Observatory, ¿no? Es una red de observatorios en toda Europa que tienen como objeto la desinformación. Entre sus tareas está, por un lado, monitorizar la desinformación y alimentar el sistema de alerta temprana que he mencionado hace un momento. También tiene como objeto monitorizar lo que están haciendo, si las plataformas están cumpliendo el código de buenas prácticas, y también tenemos como mandato desarrollar acciones de alfabetización mediática que incrementen la concienciación y la resiliencia de los grupos sociales. Entonces, EDMO es el centro de este hub, ¿no? Su sede está en Florencia. Hay hubs que cubren, como he dicho, todo el territorio europeo. La mayor parte de ellos no son uninacionales, sino plurinacionales. En nuestro caso, por ejemplo, Iberifier es el observatorio que cubre España y Portugal. Hay casos donde por la importancia del país, por el tamaño, más que la importancia, el tamaño del país o las peculiaridades, tienen su propio observatorio, como es el caso, por ejemplo, de Francia o de Italia o de Irlanda. Pero, por ejemplo, en los países nórdicos hay un único, también Nordis, que es el observatorio del norte de Europa, ¿no? Entonces hay una red de observatorios que tienen todos el mismo mandato, pero que lo aplican a sus territorios específicos. Entonces, en este escenario es donde aparece, ¿no? el observatorio del que yo formo parte, se llama Iberifier, ¿no? Y invito a todos los presentes a conocer y a saber las tareas que desempeñamos. Entonces, este observatorio está conformado por 26 socios portugueses y españoles. Hay un grupo de casi todos los verificadores españoles están presentes en el consorcio, también los verificadores portugueses. Hay universidades, tanto portuguesas como españolas, y hay algunos centros de investigación específicos. En el caso de España está el Real Instituto Elcano, está el Centro de Supercomputación de Barcelona. O sea, hay algunas instituciones que sobre todo nos ayudan en la necesaria potencia que supone analizar algoritmos y analizar modelos de desinformación, ¿no? Ese es uno de los mandatos. Otro de los mandatos que tiene el centro tiene que ver con la alfabetización mediática, ¿no? Entonces ahí se hacen muchas acciones, muchas las hacen los propios verificadores y otras las hacen el resto de socios, ¿no? Dirigidos a públicos muy diversos, sobre todo colegios, centros escolares, periodistas y luego un poco a demanda, ¿no? Pueden llegar solicitudes específicas pues de un gobierno o de tal, que quiere, oye, podéis formar a este grupo en desinformación. Entonces, hay una red también de colaboradores que ayudan en esta tarea, ¿no? Lo interesante aquí es que en la web de Iberifier y de cualquier otro observatorio de la red, está el catálogo hay un catálogo de desinformación, o sea, de todos esos bulos y mentiras que se han ido identificando. En el caso de Iberifier, además, parte del nuevo mandato incluye abrirse a países de Iberoamérica, con lo cual también algunos chequeadores en países de Iberoamérica están alimentando la base de datos quizá para investigar. Uno quiere decir, oye, yo me gustaría poder acceder a ejemplos de bulos y mentiras que se han producido en mi país, y ahí hay una fuente de la que beber, ¿no? Entonces, creo que es interesante, ¿no? y termino con esto, ¿no? O sea, es interesante saber qué se está haciendo. O sea, claramente detrás de la estrategia de la Unión Europea hay fondos, hay dinero, hay voluntad, ¿no? por hacer algo. Esto no siempre es replicable en todas partes, pero también es bueno saber qué recursos puede haber disponibles para poder utilizarlos cuando se debe, ¿no? Entonces, para terminar, sin más, algunas buenas prácticas contra la desinformación, ¿no? En el plano institucional, en la línea de lo que ya hace la Unión Europea y otros países, ¿no? Esos esfuerzos de formación en alfabetización mediática, las campañas de concienciación, regulación que proteja a los más vulnerables. En el plano personal, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el plano personal? Pues pienso, ¿no? Tenemos que admitir que una cosa es una información falsa y otra cosa es una opinión que no me gusta, ¿no? La pluralidad
sana, hay que mantenerla, ¿no? No podemos cancelar a alguien porque lo que dice no me gusta, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender a distinguir. También tenemos que ser conscientes de nuestros propios sesgos. Eh, y hay algo que me parece que es como muy, muy interesante y es cuando recibimos algo que nos llama la atención porque creemos que es chocante, ¿no? Y que no lo compartamos, ¿no? O sea, seamos de alguna manera agujeros negros de la desinformación, ¿no? Que la desinformación muera en nosotros, ¿no? Y no siga circulando gracias a nosotros. Bien, hasta aquí mi intervención y ahora me encantará. Charo, muchas gracias por esta interesante ponencia sobre desinformación y esos retos y oportunidades en pro a la alfabetización mediática. Aquí hay algunas cuestiones que han ido planteando los asistentes, así que te las voy a ir comentando y las vas argumentando para seguir retroalimentando esta temática. Por ejemplo, Francisco Cantoni señala, es correcto dudar también de los medios tradicionales de comunicación y por ende corroborar siempre sus artículos. Hay muchas veces que están financiadas por el Estado, así como por el mismo partido político que hay detrás, y dan mucha información sesgada. A ver, o sea, me parece que la pregunta es muy pertinente. Cada uno tiene que tener un conocimiento de su propia realidad, ¿no? Para poder responder a esa pregunta con la precisión y el detalle que requeriría. Eh, Efectivamente, hay países y hay realidades nacionales donde los medios, ¿no? Tienen una fuerte vinculación con intereses políticos que habitualmente suelen coincidir con los del gobierno y ahí creo que es una buena práctica contrastar eso con otras fuentes, a veces con lo que dicen otros medios de comunicación fuera del país sobre ese mismo fenómeno, por ejemplo, puede ser una práctica, ¿no? Pero en general yo diría y también creo que es bueno, incluso dentro de nuestro propio territorio, cada uno sabe de qué pie cojea el medio que tiene en la cabeza, ¿no? Y a veces necesitamos contrastar la información que publica determinado medio sobre, no lo sé, salud, pues probablemente no. Quizás si hablamos de política, pues ahí tenemos otro, ¿no? Otra, y es bueno leer dos o tres informaciones para... Pero aquí, en este punto, o sea, en sociedades donde, más allá de los intereses económicos que también existen, los intereses ideológicos quizás están más centrados en la opinión que en la información, creo que lo que necesitamos es una dieta mediática variada, ¿no? O sea, digo que nos acostumbremos también para luchar contra nuestro propio sesgo, a consumir información de distintas fuentes que sean distintas, o sea, que no todas tengan la misma orientación. Estupendo, Charo, muchas gracias. Aquí Lorena también nos plantea que el problema también es del llamado periodismo ciudadano. Además que también señala que hay influencers donde informan equivocadamente. ¿Crees que debería haber alguna regulación para ello? O sea, yo creo que, o sea, yo me niego a pensar que la regulación es la solución para todo, porque ¿dónde vamos a poner el límite? Creo que en esa línea de construir conciencia y resiliencia ciudadana tenemos que acostumbrar a la gente de que, hombre, te fíes de un experto, ¿no? Entonces, hay algunos influencers que son expertos de lo que hablan y por lo tanto, pues está bien, ¿no? Pero que un influencer o una influencer me diga que si me duele no sé qué, tengo determinada enfermedad, porque, pues hombre, me parecería un poco aventurado. Es como, no sé, como salir a la calle y que alguien me vea y me diga, no, o sea, llevémoslo al extremo, ¿no? O sea, al extremo de lo ridículo, ¿no? O sea, no te crees a cualquiera que te dice por muy guapo o guapa que sea o por muy, no sé, muy graciosos que sean sus TikToks, ¿no? Entonces creo que eh, o sea, yo entiendo que la tendencia es la regulación y que, pero creo que necesitamos que la gente, o sea, que la gente asuma que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Hay opiniones cualificadas porque las expresa un experto que estudia eso, que investiga eso, que sabe de eso. Entonces, digo, saber cualificar también esas distintas visiones, ¿no? Por aquí hay otra pregunta que lanza Gustavo Araya y
interroga, ¿cómo hacer para combatir la desinformación cuando aquella persona que se encuentra desinformada no tiene ni siquiera la intención inicial o estímulo para buscar la verificación, no tiene habilidades educomunicativas o no recurre a mecanismos que tamicen los contenidos de las redes sociales? ¿Qué puedes argumentarnos sobre ello? Claro, o sea, esta es tristemente lo que está pasando, o sea, cuando tenemos grupos sociales que nunca han consumido medios de comunicación y si lo hacen es solo para, pues, para ver los realities o ¿no? Las noticias de carácter más social, ¿no? Y que su principal fuente de información son las redes sociales, donde pues nos vamos a encontrar en una situación como la que describe la pregunta, ¿no? O sea, gente que es que, para empezar, ni siquiera siente que esté siendo engañado. O sea, digo, no, vive en un mundo, ¿no? Entonces, ahí creo que las campañas de concienciación, las bien hechas, pueden ayudar a la gente, ¿no? A despertar a veces, ¿no? Y a veces esas campañas no pueden ser masivas porque ¿no? Lo que atrae a unos, porque es imposible, ¿no? Dar con una campaña que sea, funcione para todos, a veces los esfuerzos tienen que ser más dirigidos, pero tenemos que hacer conscientes a la gente de que se está creyendo cosas que tienen intereses o que tienen y que no son ciertas, ¿no? Y a veces hay que empezar por arriba, en este caso, ¿no? Por las campañas de concienciación para animarles a que abran los ojos, ¿no? Y luego, por eso es muy importante la introducción de la alfabetización mediática, de la educomunicación en las escuelas, ¿no? Y en el proceso escolar, porque ahí es donde aseguramos o donde podemos asegurar que los ciudadanos van a crecer con una mínima referencia, ¿no? Luego, efectivamente, todos somos susceptibles de ser engañados o de rechazar aquello que nos enseñaron en el colegio o en la familia, pero tenemos una primera referencia, ¿no? Que puede permitirnos escapar de esa realidad, ¿no? Si te parece, Charo, voy a lanzarte dos últimas preguntas. Ahora se está calentando bien el chat, parece que les está resultando muy interesante, pero estamos llegando casi a la hora punta de finalización. No se preocupen porque todas las preguntas que se hayan quedado en el tintero se las pasaré a Charo para que las tenga y también ha puesto su email ahí para que podáis conversar con ella. Una de las preguntas que han lanzado en el chat, Lucas Garra: los medios de comunicación también poseen las características de educar, sin embargo, parecen pocos los que ponen el foco en educar sobre la desinformación, centrándose más en ejercer la función de verificadores, esos fact-check que se han mencionado. ¿Algún medio se esfuerza especialmente en educar sobre la desinformación y no solo vigilar? Eh, a ver, entiendo la pregunta y puedo y comparto el espíritu de la cuestión. Creo también que el papel, aunque los medios de comunicación tienen también pueden tener también un papel educativo, creo que lo que tiene que hacer, o sea, la mejor cosa que pueden hacer los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación es hacer bien su trabajo, es decir, informar mejor, ¿no? Y eso requiere mejores, actualizar quizá sus principios ontológicos, formar mejor a sus equipos. Eh, o sea, creo que eso es lo mejor, lo que sí o sí tienen que hacer, ¿no? Si luego además pueden implicarse ¿no? en algunas iniciativas, por ejemplo, antes he mencionado UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en España, que reúne las principales cadenas de televisión en abierto, que son las que más se ven en el país. Esta iniciativa sí que hace campañas de concienciación contra la desinformación y promueve investigación y tal, o sea que sí se están haciendo cosas. Hace poco he participado también en unas iniciativas que ha promovido una de las principales grupos mediáticos en España, en este caso emisoras de radio. O sea, sí hay medios que están haciendo cosas, pero repito, creo que lo más importante que pueda, o lo mejor que puede hacer un medio de comunicación es hacer bien su trabajo informativo. Y la última pregunta: ¿cómo abrir la conversación con nuestros hijos sobre este tema de la desinformación? Eh, la experiencia que yo tengo de la investigación, en este caso con adolescentes, es que, por un lado, ellos son conscientes de que hay mucha mentira en las redes. Por otro lado, se sienten
menos vulnerables porque consideran que tienen más medios para hacer frente a esta realidad, sobre todo conforme van creciendo, ¿no? Entonces, eh, a veces, entonces creo que es bueno eh, comenzar la conversación por las cosas que a ellos les interesan, ¿no? Y que a veces tiene que ver con algo que a nosotros nos interesa poco, ¿no? Es que se ha dicho que determinada cantante está saliendo con no sé quién y es mentira, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? Primero, es mentira. Segundo, ¿por qué es importante saber si es verdad o es mentira? Y tercero, ¿por qué si es mentira es mejor que no lo compartas, ¿no? Es que es divertido y es mentira, o sea, digo, no contribuyas, o sea, pero llevarlo a su terreno, ¿no? Porque si a veces comenzamos por arriba, por las cosas que a nosotros quizá nos parecen más relevantes, las elecciones, ¿no? Lo que está pasando en la política, son cosas que no les interesan, no se vinculan con ellas, ¿no? Pero con aquellas cosas que sienten, ¿no? Que sufren a veces de una manera más cercana, ¿no? Y a veces empieza por lo que puede pasar en sus propios grupos de WhatsApp, ¿no? De, oye, pero esto que, no, es que dijo una cosa de fulanita que era mentira, ¿no? Entonces, bueno, ten cuidado con lo que dices cuando es mentira. O sea, que creo que a veces, o sea, hay que pegarlo mucho, mi consejo sería pegarlo mucho a su realidad, tanto cotidiana como a la realidad del consumo de contenidos que hacen, ¿no? Porque ahí también hay desinformación. Muchas gracias, Charo, y muchas gracias a todos los asistentes, más de 125 asistentes en esta primera sesión de ciclo de webinars 2025. Arrancamos el año con muchas ganas. Antes de terminar la sesión, os voy a recordar algunas pautas importantes. Tengamos en cuenta aquellos que necesiten o que quieran solicitar certificado, ¿vale? Aquellas personas que participen de manera síncrona, al menos en 5 webinars, deberán mandar antes, o sea, hasta el 13, a partir del 13 de diciembre de este año, un resumen de 15 líneas por cada sesión, ¿vale? Con 5 webinars se le hará un certificado de aprovechamiento de 10 horas. Quien de manera síncrona participe en 8 o más webinars tendrán que hacer lo mismo, 15 líneas por cada sesión y recibirán un certificado de 20 horas. Comunicaremos de todas maneras todas estas informaciones importantes y actualizaciones sobre este ciclo de webinar a través de la red social de Red Alfamet a través de Facebook. Y también, por último, el mes siguiente, en febrero, el 13 de febrero, a las 18 horas, siempre uso horario español, la doctora Mónica Fantín, de la Universidad Federal Santa Caterina, nos hablará sobre el cine y cultura visual como herramientas para la educación mediática. Les animamos a participar en la siguiente sesión, como en todas las que nos falta hasta el mes de diciembre. Y antes, ahora sí, de despedirnos, le devuelvo la palabra al presidente de la red Alfamé para cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias Patricia, gracias Paula por la moderación y por supuesto muchísimas gracias a mi querida amiga, colega Charo Sadaba. Creo que nos ha demostrado que este es un tema muy importante que nos compete a todos y que tenemos que trabajar mucho. Muchas gracias también a todos los participantes, a esas excelentes preguntas que habéis hecho, muchas sin contestar desgraciadamente. Esperemos que tengamos más foros para poderlas compartir y reflexionar sobre ellas. Y bueno, deciros que hemos estado más de 130 personas activas online en algunos momentos, pero de muchísimos países, ¿eh? Creo que Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, Cuba, España, Portugal, Italia, bueno, se me escapan muchos, Honduras, creo que se me escapan muchos más, seguro, pero Brasil, por supuesto Brasil, nuestro gran Brasil, México, nuestro gran México. Muchas gracias a todos por esta sesión de una hora. Nos ha robado una hora, pero nos ha dado un gran regalo, Charo, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Nos vemos el 13 de febrero de nuevo, para la segunda sesión con Mónica Fantín de Brasil, que garantizo que va a ser una excelente reflexión también, porque Mónica es una profesional muy reconocida en Brasil. Por ahí están nuestras colegas Vanessa, Gabriela, y seguro estoy convencido que será también una excelente presentación. Muchas gracias a todos, cumplimos con el tiempo y hasta el próximo mes. Chao, chao. Un Chao. placer. Gracias. Chao, chao. Adiós. Saludos, gracias.